En el libro del Éxodo, nos encontramos con una narrativa fascinante sobre Moisés y su llamado divino. ¿Por qué Dios estaba a punto de extinguir la vida de Moisés? La respuesta se encuentra en la peculiar historia que se despliega ante nosotros. Hoy te traemos los 10 secretos de Moisés que nadie sabe. Antes, recuerda suscribirte a Secretos Revelados si te interesan los secretos más profundos de nuestra historia antigua. También activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nuestro contenido en el futuro. Vamos a comenzar. 1. Su origen etíope. Este dato es realmente interesante porque, evidentemente, la Biblia no proporciona secretos personales de sus personajes sagrados. Sin embargo, en Números 12, versículo 1, se menciona que Moisés se casó con una mujer etíope llamada Séfora. La esposa etíope de Moisés sugiere que hubo una conexión con la región de Cush, lo que ha llevado a algunos estudiosos a especular sobre la posibilidad de que Moisés haya vivido en esa área antes de su llamado divino. Este matiz étnico proporciona una dimensión intrigante a la figura de Moisés y destaca la diversidad en su vida. Aunque no es un secreto en sí mismo, la conexión de Moisés con Etiopía es a menudo pasada por alto. Lo que pocos saben es que esto es realmente relevante para el segundo secreto de Moisés. 2. Fue el guía primordial hacia la tierra prometida. Moisés, también conocido como el dador de la ley y mediador de los antiguos pactos, experimentó un momento crucial en su vida cuando Dios lo invitó a ser el salvador de su pueblo en el encuentro en la zarza ardiente. El Señor prometió a Moisés que liberaría a su pueblo de Egipto y los llevaría a una tierra de abundancia, Canaán. 40 años después, obedeciendo el mandato divino, Moisés regresó a Egipto con su esposa e hijos, Séfora, Gersón y Eliezer. 3. El recibimiento de los 10 mandamientos. En otro giro irónico del destino, los israelitas, en la base del monte, estuvieron quebrantando el primer mandamiento al adorar un becerro de oro. La impaciencia de los israelitas ante la aparente demora de Moisés en el monte Sinaí los lleva a concebir la idea de crear un nuevo Dios para adorar. Funden sus joyas de oro y modelan un becerro de oro, desviándose así de su compromiso con el Todopoderoso. La impaciencia los lleva a nombrar a Aarón como su guardián espiritual en lugar de Moisés, y Aarón, de manera obediente pero errónea, transforma sus aretes de oro en un becerro esculpido. La adoración del becerro de oro se convierte en un festín desenfrenado, marcado por prácticas inmorales como comer, beber y jugar. Dios, al ver la corrupción del pueblo, instruye a Moisés a bajar de inmediato del monte, diciendo que los israelitas se han corrompido al adorar y sacrificar al becerro de oro. Moisés, al descender, se encuentra con la escena de idolatría y en su justo enojo, rompe las tablas de la ley como testimonio de la transgresión del pueblo. Luego, se dirige nuevamente hacia Dios, expresando la gravedad del pecado del pueblo. Moisés ruega a Dios que perdone a Israel, incluso ofreciéndose a ser borrado del libro divino, si eso garantiza la redención de su pueblo. La respuesta divina de Dios es clara: aquel que haya pecado contra él será borrado de su libro. Sin embargo, Dios le indica a Moisés que lidere al pueblo al lugar prometido, asegurándole que su ángel irá delante de ellos. Aunque Dios perdona a la nación, reserva el derecho de juzgar a los pecadores individualmente. 4. El Nihustán, una serpiente de bronce enroscada en un poste. Después de que el pueblo se quejara de sus condiciones de vida tras ser liberado de Egipto, Dios respondió enviando serpientes venenosas, resultando en muertes. Moisés, al orar, recibió la orden divina de elevar una serpiente de bronce en un poste. Aquel que la mirara sería sanado de la mordedura de serpiente. Sin embargo, con el tiempo, los israelitas comenzaron a adorar la serpiente de bronce, conocida como Nihustán. Este culto persistió incluso hasta los días del rey Ezequías, quien, durante sus reformas, destruyó ídolos, incluyendo la serpiente de bronce. Aunque la serpiente había sido un medio de liberación, la adoración de la misma
se volvió desobediencia flagrante a los mandamientos de Dios. Es esencial comprender que, aunque el Nihustán había sido un instrumento de curación en el incidente registrado en Números 21, nunca fue la intención de Dios que se convirtiera en un objeto de adoración continuo. La palabra Nihustán se traduce literalmente como pieza de bronce, sugiriendo que no poseía ningún poder. La reflexión poderosa aquí es que incluso cosas buenas y personas buenas pueden convertirse en ídolos si desviamos nuestra adoración de Dios. 5. Se le negó la entrada a la tierra prometida. Aunque Moisés lideró a los israelitas a través de las plagas, cruzó el Mar Rojo y recibió los 10 mandamientos, se le negó la entrada a la tierra prometida. La aparente desconexión entre el castigo y el acto de Moisés, quien golpeó una roca por frustración, suscita preguntas. En 2 eventos separados, los israelitas se quejaron de la falta de agua, y Moisés buscó la guía de Dios. En el primer incidente, en Meribá, Dios instruyó a Moisés a golpear una roca con su vara, y agua fluyó para los israelitas. Sin embargo, en el segundo evento, en Meribá Cades, Moisés, frustrado, desobedeció las instrucciones divinas al golpear la roca 2 veces en lugar de hablarle. Aunque el agua fluyó, esta desobediencia le costó a Moisés la entrada a la tierra prometida. La lección es realmente importante. Incluso los líderes piadosos pueden enfrentar consecuencias por la desobediencia a Dios. La importancia de seguir las instrucciones es destacable, ya que la aparentemente pequeña transgresión de Moisés tuvo repercusiones significativas en su destino. 6. El extraordinario relato de la muerte de Moisés revela su singularidad como siervo de Dios. Moisés subió al monte Nebo, desde donde contempló toda la tierra prometida. Este hombre, conocido como el siervo de Jehová, destacó por su devoción y lealtad a Dios a lo largo de su vida. A pesar de sus 120 años, Moisés escaló los 4.500 pies del monte Pisga, casi 1 milla de altura, sin senderos, con una vitalidad sorprendente. Su muerte, aunque anunciada con antelación, fue aceptada con gracia y sin quejas. Moisés comprendió que había cumplido su propósito al liderar al pueblo hacia la tierra prometida. Lo notable es que Dios mismo enterró a Moisés en el valle de Moab, cerca de Bet Peor, y su lugar de descanso permanece desconocido. Este acto finaliza la vida de un hombre que vivió con vitalidad y propósito, un líder que murió según la palabra del Señor. La muerte de Moisés, a los 120 años, y sin necesidad de ayuda visual o física, resalta su excepcionalidad y culmina una vida dedicada a la causa divina. 7. En la carta de Judas, se menciona un enfrentamiento entre el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés. Aunque los detalles son escasos, este evento revela la sumisión de Miguel a la autoridad divina, evitando la acusación directa y diciendo, «El Señor te reprenda». La ubicación de la tumba de Moisés se mantiene en secreto por la intervención divina. Dios oculta el lugar para prevenir la creación de un santuario, evitando que la gente lo transforme en un sitio de peregrinación. Este acto, crucial para Dios, incluso provoca este enfrentamiento angelical. Incluso, Moisés busca la presencia de Dios para guiar al pueblo a Canaán. En una conversación franca, Moisés expresa su deseo de conocer más profundamente a Dios y le pide que su presencia los acompañe. Dios, complaciente, promete su presencia y descenderá en una nube, proclamando su nombre ante Moisés. Resumiendo, estos eventos revelan la subordinación de los ángeles a Dios, la protección divina del lugar de descanso de Moisés y la conexión íntima entre Moisés y Dios, quien concede la petición de Moisés de experimentar su presencia en el viaje a la tierra prometida. 8. En el evento conocido como la Transfiguración, el Salvador lleva a sus seguidores más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, a una montaña elevada. Después de realizar milagros y prever su propia muerte, Jesús experimenta una transformación radiante. Sus vestiduras se vuelven deslumbrantemente blancas, y su rostro resplandece como el sol. Este momento de esplendor revela la presencia real del Rey.
ya que en Jesús se encuentra el reino de Dios. Los discípulos testigos de esta transfiguración obtienen una profunda revelación sobre la identidad y la misión de Jesús. En escena, aparecen dos figuras clave del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Su presencia simboliza la ley y los profetas, dando testimonio de Jesús como el Mesías que cumple el Antiguo Testamento. Mientras Moisés entregó la ley y Elías conectó la profecía antigua con los profetas posteriores, su presencia en la montaña destaca la majestuosidad de Jesús, quien supera tanto a Moisés como a Elías. La nube de la presencia divina que antes guió a los israelitas y llenó el templo de Salomón, ahora envuelve a Jesús, demostrando que Él ha cumplido tanto la ley como las profecías. En este momento trascendental, la atención se centra exclusivamente en Jesús, eclipsando incluso la importancia de Moisés y Elías. Esta atención exclusiva destaca que Moisés y Elías prepararon el camino para el Mesías, el Hijo de Dios, y su propósito redentor. A pesar de la revelación clara, los discípulos aún luchan por comprender completamente la magnitud de lo que han presenciado. 9. La circuncisión de su hijo. Un secreto menos conocido de la vida de Moisés se encuentra en Éxodo 4, versículos del 24 al 26. Durante su retorno a Egipto para liberar a los israelitas, en este pasaje, Séfora, con determinación, tomó una piedra afilada, circuncidó a su hijo y arrojó el prepucio a los pies de Moisés. Ella proclamó: «Eres un esposo de sangre para mí». Este acto salvó la vida de Moisés, pero reveló un error crucial. Moisés había desobedecido el mandato de Dios. La presión de la tribu midianita, la cual no practicaba la circuncisión, y la oposición de Séfora, quien encontraba desagradable este ritual, podrían haber llevado a Moisés a desobedecer. Y es que, su esposa, al sacrificar la sangre de su hijo, creía que había preservado la vida de su esposo. Dios, sin embargo, no tolera la desobediencia. Aunque Moisés estaba destinado a ser el liberador del pueblo, tenía que corregir las áreas de su vida en las que no estaba en sintonía con la santidad divina. Este nivel de juicio también se aplicó a los israelitas, mostrando que Dios no utiliza a un pueblo no recto para juzgar a otros. Este secreto revela la importancia de la obediencia a los mandamientos de Dios, incluso en detalles aparentemente pequeños como la circuncisión. Moisés, elegido por Dios para liderar a su pueblo, tuvo que aprender la obediencia en su propio hogar antes de llevar a cabo la liberación de Israel. Este episodio, aunque enigmático, destaca la seriedad de seguir los designios divinos. 10. Su rostro resplandeciente. Un secreto fascinante en la vida de Moisés se encuentra en Éxodo 34, versículos del 29 al 35. Después de haber hablado directamente con Dios en el monte Sinaí y recibido las tablas de la ley, Moisés baja del monte con su rostro resplandeciente. La Biblia describe que su rostro irradiaba luz de tal manera que los israelitas tenían miedo de acercarse. Ante esta reacción, Moisés decide cubrir su rostro con un velo cada vez que habla con el pueblo. Este fenómeno revela un aspecto único de la relación de Moisés con Dios. La luminosidad de su rostro simboliza la presencia divina que había experimentado en el monte. Este resplandor no solo refleja la conexión íntima de Moisés con Dios, sino también la carga espiritual y la autoridad que llevaba como líder del pueblo elegido. Aunque este secreto se menciona en la Biblia, a menudo pasa desapercibido entre otras leyendas más conocidas sobre Moisés. Adicionalmente, ilustra la profunda comunión que Moisés experimentó con lo divino y la singularidad de su papel como intermediario entre Dios y los israelitas. Coméntame, ¿cuál es el aspecto más sorprendente que has descubierto sobre la vida de Moisés durante nuestra exploración de sus secretos? ¿Cómo crees que estos secretos de Moisés pueden inspirar a las personas en la actualidad? Si te ha gustado este video, regálame un like, comenta qué te ha parecido en la sección de comentarios. Recuerda suscribirte a este canal y compartir este video. Gracias por llegar hasta aquí y que Dios te bendiga.